Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar de alopecia en mujeres, de la pérdida de cabello. Y para eso tenemos a Stefania Manchinelli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, tú eres médica estética y especializada también en capilar y directora médica de Insparia Málaga. Pues cuéntanos primero qué se considera una alopecia y cómo se diagnostica. Vale, bueno, la alopecia es toda caída de cabello que no se considere normal. ¿Qué es normal? Diariamente podemos perder hasta 100, 150 fibras capilares y es completamente normal, ves, ciclo de renovación. Incluso lo que es periodos otoño, primavera, que es caída natural también de cabello, podemos perder hasta 300, 400 cabellos. ¿Okay? Ya si se excede de esta cantidad y se mantiene en el tiempo, pues es considerada una alopecia. Porque eso lo notamos al mirarnos al espejo si vemos que clarea más, ¿no? Porque no vamos a contar los pelos que se quedan en el cepillo. Claro, a ver, es que por lo menos lo que es el efluvio telógeno se nota muchísimo porque la paciente o el paciente te dice, me jaló un mechón de pelo y me queda el mechón de pelo en la mano. Eso sí se nota mucho. En cambio, lo que es la alopecia androgénica no se nota tanto lo que es caída de cabello, sino que el folículo se va poniendo mucho más fino. Entonces el paciente ve eso, la paciente se ve en el espejo y ve como menos densidad, zonas de clareo donde no veía antes. O sea, efluvio telógeno y alopecia androgénica son las dos palabras clave, ¿no?, en pérdida de cabello. ¿Y cómo se diagnostica eso en consulta? Vale, bueno, el efluvio, pues primero hay que hacer un interrogatorio al paciente, preguntar su estilo de vida, alimentación, hábitos, antecedentes personales, tanto enfermedades o antecedentes hereditarios de cualquier tipo de enfermedad o medicación que tome también. Se le puede hacer un examen físico que es el pull test, que se coge un mechón de pelo, se hace una pequeña mínima tracción y el cabello o ese mechón queda en la mano del médico. Ya eso se considera positivo para efluvio telógeno. ¿Y la alopecia androgénica? Vale, la androgénica más o menos igual, con el tema del historial médico, antecedentes importantes familiares de alopecia, se puede heredar tanto del lado materno como el paterno. Se dice que del lado materno un poco más que se pueda heredar de ese lado. Y aparte de eso, pues preguntar al paciente si realmente tiene caída de cabello diaria muy notoria o si es que ha venido con el tiempo presentando menor densidad. Y bueno, se pueden hacer exámenes de análisis de sangre también para ver, pero realmente el diagnóstico es clínico. En la consulta lo que hacemos también es pasar el tricoscopio. El tricoscopio es un dispositivo que tiene muchísimo aumento y se ven las zonas donde la alopecia androgénica afecta más, que es toda la parte frontal a la coronilla, se ve el cabello como se va miniaturizando. Eso es lo más característico de la alopecia androgénica. Stefania, explícanos, hay una serie de momentos claves en la vida de las mujeres donde hay más riesgo, ¿no?, de sufrir un tipo de alopecia. Explícanos cuáles son. Vale, bueno, por ejemplo, lo que es el efluvio telógeno se presenta mayormente en mujeres, aunque no quiere decir que en hombres no se presente, y mujeres por lo general jóvenes. Puede ser, por ejemplo, por estrés, tanto físico como estrés psicológico. Luego del parto, por ejemplo, también, cuando hay un desequilibrio... Después del parto, ¿no? Luego el desequilibrio hormonal que hay luego del parto produce esa caída de cabello, porque durante el parto incluso se ve que las mujeres tienen un cabello muy radiante porque predomina mucho lo que es el estrógeno, las hormonas femeninas. Luego del parto, esos niveles hormonales, digamos, que se estabilizan y se puede producir un poco de caída de cabello o también por el sangrado, por déficit de hierro. Vamos a empezar por esa pérdida de cabello en mujeres jóvenes, muchas veces en la pubertad. ¿Por qué se produce y cómo se trata? Vale, en casos, por ejemplo, hay que separar la alopecia androgénica, que ya es una enfermedad y está el componente genético muy presente. Si se presenta en pacientes jóvenes, es decir, pubertad, adolescencia, suele ser peor el pronóstico porque es muy prematuro, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo ideal es en esa edad atacarlo ya, o sea, prevenir que vaya más con tratamientos que pueda realizarse. O sea, existen tratamientos bien sea tópicos, infiltrados, hay medicación oral también. Siempre hay que individualizar a la paciente, un examen hormonal también para ver sus niveles, que todo esté dentro de la normalidad y si se establece el diagnóstico de alopecia androgénica, tratarla. Pero la alopecia androgénica, cuando aparece en personas jóvenes, que dices que tiene peor pronóstico, ¿se sabe cuáles son las razones, si hay un componente hereditario y otras razones desconocidas o por qué aparece? Claro, el componente hereditario es fundamental. Si bien es cierto que a veces la paciente te dice, pues ni mi madre, ni mi padre, ni mis abuelos tienen alopecia, pero siempre hay una predisposición genética presente.
También hay por ejemplo, hay pacientes que tienen hiperandrogenismo, que quiere decir que hay predominio de hormonas masculinas que de las femeninas, y la hormona masculina, precisamente la DHT, es la que produce esa alopecia androgénica. ¿Va asociada a otras enfermedades o no necesariamente? Puede ir asociada a lo que es, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Eso sí, porque el síndrome de ovario poliquístico se produce justamente por predominio de hormonas masculinas. Ahora, si es un efluvio telogénico, por ejemplo, pues ahí no tiene nada que ver la parte ni genética, es más, puede ser pérdida de hierro por reglas abundantes, puede ser déficit vitamínico, por ejemplo, dietas restrictivas, hipocalóricas, déficit de B12. O sea, ya en el telogénico es un poco más amplio lo que es la causa del mismo. Y en el efluvio telógeno, ¿cómo se trata? ¿Qué tipo de tratamientos hay y qué pueden esperar las pacientes después? Vale, en el efluvio depende. Si por ejemplo es un déficit vitamínico, pues suplementar con la vitamina que tenemos carencia. Si es hierro con hierro, si es B12 igual, vitamina D, por ejemplo. Y ahí sí es individualizado según el déficit que tenga la paciente. Pues por ejemplo cuando hay estrés, ya la paciente cuando pasa ese periodo se puede estabilizar esa caída de cabello. O es muy común también ver alteraciones endocrinas, por ejemplo, tiroides es lo más común, y ya una vez que el endocrino le pauta su medicación para la enfermedad, lo importante es eso, que el efluvio se resuelve. O sea, es, por decirlo, curable una vez que se trata la causa. ¿Y en el caso de la alopecia androgénica? ¿Eso se mantiene siempre? ¿Es una enfermedad crónica que hay que tratar para intentar conservar el cabello o cómo se aborda? Exacto, la alopecia androgénica digamos que no es curable en ese sentido, sino que se trata. Mientras más temprano se diagnostique la alopecia androgénica, pues mejor será el resultado porque la paciente va a llevar un tratamiento constante. Ahora, por ejemplo, si ya es una paciente candidata a trasplante capilar, porque ese cabello ya se ha perdido de manera definitiva, pues es el trasplante capilar junto con los tratamientos de mantenimiento del cabello que todavía presenta en el área susceptible a caída. Porque en la alopecia androgénica, una paciente que empieza joven, el pelo que se pierde ya no se puede recuperar, o empieza afinándose el cabello y se puede mantener, o cómo evoluciona. Es progresivo. O sea, si lo cogemos en una fase muy temprana, evitamos llegar a un trasplante y recuperamos, digamos, la densidad que se ha perdido. Si ya se diagnostica en una fase tardía donde ese cabello está miniaturizado o ha caído de manera definitiva, pues la solución sería el microtrasplante capilar y luego cuidar el cabello también que todavía permanezca en esa zona. ¿El microtrasplante capilar se realizaría igual que el de los hombres o en las mujeres hay una serie de condiciones diferentes? No sé si si perdemos el pelo en toda la cabeza o hay una parte en la parte más cercana al cuello que se mantiene como en los hombres, o cómo funciona esto? En mujeres hay una clasificación diferente en cuanto a cómo afecta, porque suele afectar en la línea del medio y hacia los laterales. Ese es el patrón más característico de la alopecia femenina. Hay mujeres que tienen alopecia androgénica con patrón masculino, que es el de las entradas y vértex, pero más común es la del femenino. Entonces las mujeres tienen el beneficio de que por lo general, si no es una fase demasiado avanzada, se puede hacer el trasplante sin rapar todo el cabello. Solamente se rapa una pequeña ventana, lo que es de oreja a oreja, y el cabello de arriba y el de abajo cubre, de manera que no se nota que lleva esa parte rapada. Pero quiero decir que también se extrae de una zona donante, sí, y se coloca en la zona donde falta y se redistribuye, ¿no? Exacto. En la cabeza. Sí, la zona donante siempre es la misma para pacientes femeninas o masculinos. Lo que hacemos es cogerlo de la zona occipital, de oreja a oreja, porque esos folículos no tienen receptores hormonales. Que quiere decir que aunque lo saques de una zona que no tiene receptores hormonales y lo implantes en una donde sí tiene, no va a sufrir esa caída ni esa predisposición. En ese sentido funcionaría como el trasplante en los hombres, ¿no? Exacto. El trasplante capilar. Exacto. Bueno, nos has dicho que la alopecia androgénica eso es una enfermedad que ya se mantiene durante toda la vida y que hay que tratarla. Y en el caso del efluvio telógeno, una vez que desaparece el problema, ¿ya nos olvidamos? ¿O las personas que han tenido una vez efluvio telógeno, me sale la palabra, son más propensas a repetir esa situación o a tener más problemas de pérdida de cabello? A ver, en principio el efluvio, cuando es agudo y se trata la causa, pues se suele solucionar. Lo vimos incluso ahora en el 2020 por una causa infecciosa viral que se produjo muchísimo efluvio telógeno luego del virus. Entonces,
que se resolvió. Ya una vez los pacientes estaban curados, pues el cabello no se caía más nunca. ¿Qué pasa? Que depende, siempre depende de la causa. Por ejemplo, en enfermedades tiroideas, aunque estén tratadas, a veces suele desregularse ese eje hormonal y pues se aumenta la dosis de medicamento, pero en esos momentos se puede producir caída de cabello. Pacientes con reglas abundantes, déficit de hierro, también sí no se suplementan y pues puede producirse. Pero una vez que tú ataques la causa y mantengas, digamos, ese beneficio, no se debería producir nuevamente el efluvio. Sí, que no tiene por qué haber más riesgo si no tienes Exacto. otra vez déficit de lo que Exacto. sea, por ejemplo. Vamos a pasar a la fase del posparto. Todas las mujeres pierden mucho pelo, mantienen un pelo maravilloso durante el embarazo y luego lo pierden a los 3 o 4 meses del parto. ¿Hay que tratarlo siempre o solo en algunos casos? Yo digo que solo en algunos casos. No el 100% de las mujeres luego del parto suelen caerse demasiado cabello. Algunas depende también de si tienen mucho sangrado posparto, del déficit de hierro, de si las hormonas se regulan, digamos, más pronto, por decirlo de alguna manera. Depende de cada mujer, pero no siempre suele tratarse. A veces no es ni necesario, todo depende de cómo esté a nivel analítico. Porque sí que pasan todas las mujeres que durante el embarazo se les cae menos el pelo y luego después del parto pues se les cae lo que no se les ha caído antes y lo que les correspondía, ¿no? Es así. Es justo porque como en el embarazo predominan mucho las hormonas femeninas y por eso las personas le dicen, ay, te ves como radiante, con el cabello que melena, pero luego del parto pues no es que se disminuya, sino que se estabiliza. Entonces, esa estabilización, algunas pueden ser muy bruscas y se puede caer cabello que se recupera, pero en otras puede ser un poco más pausada y no suelen ver tanta caída. Bueno, y vamos a hablar de la fase más larga de las mujeres, que es la menopausia. ¿Qué pasa con el pelo en la menopausia? Vale, bueno, en la menopausia tenemos, digamos, 2 escenarios posibles. Lo que es el envejecimiento natural del pelo, que eso el 100% de las personas los va a presentar a medida que van envejeciendo. Pues el cabello también se va debilitando, se va volviendo un poco más frágil, más fino, que eso es completamente normal. Y luego está lo que puede producirse, que es la alopecia androgénica posmenopáusica. Para que se produzca eso, como ya dijimos anteriormente, debe existir esa predisposición genética, que ¿por qué la paciente antes de la menopausia no presentó alopecia androgénica? Porque bueno, sus hormonas se mantenían estables. Cuando llega la menopausia, las hormonas femeninas suelen disminuir, predominan un poco más las masculinas, junto con ese componente genético, pues empieza a desarrollarse la alopecia androgénica en ese momento. ¿Eso en qué porcentaje de mujeres suele ocurrir? Se habla que hasta un 50% de mujeres luego de los 50-60 años puede tener este diagnóstico de alopecia androgénica. Y, por ejemplo, en mujeres que tengan tratamiento hormonal porque se lo recomiende así su ginecólogo, ¿eso frenaría esa alopecia androgénica? Eso lo trataría inmediatamente. Y, bueno, ¿qué otros tratamientos hay? Aparte del tratamiento hormonal, que no todas las mujeres en menopausia necesitan, ¿qué otros tratamientos hay para esto? Vale, si es por ejemplo ya establecida lo que es la causa, que es una alopecia androgénica, pues se puede manejar bien sea con vasodilatadores periféricos, que pueden ser vía tópica o vía oral, aparte de la parte hormonal, que son antiandrogénicos, que suele ir mucho mejor, más o menos el mismo tratamiento de los hombres, el vasodilatador junto con el antiandrogénico. Y aparte, pues se pueden añadir, o bien sea diuréticos, hay un diurético que está aprobado para este tipo de alopecia en mujeres que va a ir muy bien, y hay otros tipos de tratamientos que se pueden hacer directamente ya en cuero cabelludo, que bioestimulan lo que es la fibra capilar, la regeneran, le dan mayor densidad. El hecho de que aumenten las canas y se pierda el color, eso no necesariamente tiene que ser un cabello más débil, ¿no? Incluso hay canas que son como más gruesas y parecen más fuertes, parece un pelo más fuerte. No sé si es así o es una percepción. Pues es una percepción. Yo también opino lo mismo, que las canas suelen ser es un cabello como mucho más denso, más fuerte. No esté demostrado que sea así, pero simplemente la cana lo que es un cabello que ha perdido el pigmento. No es ni un cabello más frágil, ni que tenga más disposición a caer, ni mucho menos. O sea, realmente es un cabello sano, pero que ha perdido lo que es la pigmentación. Bueno, ya que tenemos una experta en medicina capilar, me gustaría que nos dijeras si teñirse el pelo daña el pelo, qué tipo de tintes, porque a veces hablan de, pues este tinte no tiene X ingredientes, pero a lo mejor tiene otros peores. Claro. Cuéntanos un poco esto para terminar, Estefania. Sí, es cierto que los tintes, pues en su mayoría suelen ser agresivos con la fibra capilar, más que nada las decoloraciones.
Existen ahora unos tintes más orgánicos, con Bueno, me refería en este caso, porque estamos hablando de la menopausia, cuando no hay decoloración, porque Vale. se tiñe uno porque tiene canas. Claro, bueno, en ese caso, pues yo lo que recomiendo es por lo menos que no tengan amoníaco, que suele ser el componente que es más fuerte para la fibra capilar, y eso, hay tintes que son orgánicos, que son como más naturales, que pues... Los tintes estos que llaman de barros o de henna, tipo barro, henna. exacto. ¿Esos suele serían ser más recomendables? Eso sí. Porque bueno, al final un tinte siempre es un producto químico que estás aplicando. Y si no, pues yo sí recomiendo es no teñirlo en la raíz como tal, o sea, que en el cuero cabelludo que no coja el tinte como tal y sea más de lo que es de medio hacia punta, que se daña menos. Bueno, pues tomamos nota de todos esos consejos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.